Escucha esa gran blasfemia. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años. Entonces, ¿para qué bautizar a los niños? Hay que seguir el ejemplo de Jesucristo. A ver, vamos a ver. ¿Ustedes saben por qué Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años? ¿Por qué no se bautizó cuando era niño? El hermano separado me va a decir, para darnos ejemplo. Y eso no es verdad. Jesucristo no se bautizó cuando tenía 30 años para darnos ejemplo. Jesucristo se bautizó cuando tenía 30 años por un motivo muy importante. Porque cuando Él nació, no había quien lo bautizara. ¿Se acuerda quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Echen cabeza, ¿quién era mayor de Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista. ¿Cuántos años le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. Ahora pregunto, ¿por qué Jesús no se bautizó cuando tenía 8 días de nacido? ¿Cuánto tiempo tenía Juan de nacido? 6 meses. ¿Usted se imagina que un niño de 6 meses se ponga a bautizar a un niño recién nacido? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No sea que por causa de pensamientos humanos, por doctrinas de hombre que por ende son doctrinas de demonios, entonces haya mucha controversia. Este señor se imagina que como Juan tenía solo 6 meses, no podía bautizar al Señor Jesucristo. Él piensa que Dios no podía enviar a Juan, que es el profeta Elías, que él enviaría antes 30 años para que lo estuviera esperando, para que cuando él naciera lo bautizara, si él realmente quería dar el ejemplo de que teníamos que ser bautizados desde niños. Él piensa que Dios no era poderoso para hacer eso. Hechos 2:38 nos deja claro que el bautismo es para perdón de pecado. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecados. Un niño es inocente. Un niño se podría decir que nace siendo santo. Un niño no tiene nada de qué arrepentirse. Cuando Pedro habla en Hechos 2:38, habla con personas que tienen algo de qué arrepentirse. Un niño nace siendo santo, como lo dije porque así me atrevo a decirlo. Un niño nace sin culpa alguna, sin pecado alguno, porque es una mentira muy grande de que nacemos con un pecado original, que es el pecado de Adán y Eva. Lo que dice el rey David cuando él dice que en pecado me concibió mi madre, es que él nació en una naturaleza pecaminosa, que es esta carne en la que vivimos. Es una carne que no se sujeta. La Biblia enseña que la carne no se sujeta, pero que lo espiritual debe sujetar la carne, debe arrastrar la carne. Para eso se debe alimentar más lo espiritual. Una persona espiritual puede vencer los deseos carnales. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Ayuno, oraciones, ruegos al Señor, oraciones matutinas. Pruébenos, señores. Esto alimenta más lo espiritual y así podemos vencer las tentaciones, los deseos de la carne. Aunque vivamos en una naturaleza pecaminosa, no caeremos si alimentamos más lo espiritual. Mateo 9:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Mateo 18, del 3 al 4, un capítulo antes dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? Sin pecados, sin culpa, inocentes, sin mancha, como debe ser la iglesia. La iglesia debe volver a ser como un niño para poder entrar al reino de los cielos. Una iglesia por la cual va a venir el Señor, que sea sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Así se describe un niño tal como el Señor describe la iglesia. Efesios 5:26 nos dice que Jesús santificará a la iglesia habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces esto nos indica que la iglesia necesita ser lavada, necesita ser purificada, necesita ser bautizada en el nombre de Jesús, en las aguas bautismales, para ser purificada, para ser santificada. Pero esto lo hace comparativo a cómo tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que volver a ser como niño para poder entrar al reino de los cielos. Ya el niño tiene estas cualidades, por lo tanto no las necesita. La iglesia sí necesita ser santificada, pero el niño ya ha sido santificado. Al nacer pecado, un niño no tiene por qué responder por las culpas de sus padres.
La Biblia enseña en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No llevamos un pecado original por el cual tengamos que pagar. Nacemos en una naturaleza pecaminosa, pero no somos responsables de los actos de nuestros padres. Así que esta es una prueba más de que el niño no tiene ninguna culpa por la cual deba ser bautizado. Solamente hasta que tenga el conocimiento del bien y el mal, tomará la decisión. Otra cosa, bautizar no es poner nombre a alguien o a algo, no. Bautizar viene del griego baptizein, que significa sumergir. El bautismo debe ser por inmersión, porque el bautismo representa la muerte y sepultura del viejo hombre y el nacimiento de una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Como decía, Jesús le decía a Nicodemo que para poder entrar al reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. Este se preguntaba, pero ¿y cómo hago yo para nacer de nuevo? ¿Tengo que meterme acaso en el vientre de mi madre? No, el Señor le recalcó nuevamente, de cierto te digo, que si no nacieres del agua y del Espíritu, que es el bautismo, no podrás entrar al reino de los cielos. Entonces, el Señor vino a sanar a los enfermos. Él lo dijo, un sano no tiene necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico, los que tienen necesidad de la salvación, son los enfermos. Un niño representa a una persona sana, una persona que no tiene pecado, una persona inocente. Pero la persona enferma representa a la persona en pecado. Entonces el Señor vino a sanar a los enfermos, vino a buscar a los pecadores. Un niño no tiene ningún pecado. Un niño es una persona sana, espiritualmente hablando. Y de este modo vamos entendiendo que el bautismo para los niños no es necesario, no es bíblico, sino que es un pensamiento más allá de lo que está escrito. Si un niño muere, un bebé muere, automáticamente este niño va y duerme en el Señor, esperando el día en que han de ser levantados los justos para irse con el Señor, porque no ha conocido pecado. Aún no tiene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros además andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el Padre, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía, el bautismo representa la muerte y sepultura del viejo hombre y el nacimiento de una nueva criatura.